En la primera sesión ya vimos que fuimos hechos para el ministerio, que lo más importante en la vida es servir a Dios, que es nuestra razón de existir. Ahora vamos a ver en esta segunda sesión, descubriendo mi forma, identificando mi forma única. Y empezamos viendo cómo me ha formado Dios. Job 10:19 dice, tus manos me hicieron y me formaron. Dios te ha estado moldeando y formando para el ministerio desde que naciste. De hecho, Dios empezó a formarte de manera única aún antes de nacer. Salmo 139, 14-16 lo dice de esta manera. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Mi embrión vieron tus ojos, todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hay tres verdades aquí. La primera es que fui creado con un propósito. Fui creado con un propósito. La segunda es que soy único. Soy único. Y la tercera es que soy maravillosamente complejo. Ojalá lo pudiera repetir junto conmigo. Fui creado con un propósito. Soy único. Soy maravillosamente complejo. Romanos 9, 20 al 21. Pablo dice estas palabras. Hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? El alfarero tiene potestad sobre el barro. A veces no estamos contentos con el físico con el que nacimos. Los blancos quieren ser morenos, los morenos quieren ser blancos, los altos quieren ser chaparros, los chaparros quieren ser altos. Y parece que esta cultura nos muestra que no estemos contentos con lo que somos. Y Dios no hace nada mal. Dios a todos nos hizo bien, porque Dios no comete errores. Dios nos hace conforme a su propósito y conforme a sus planes. En el ministerio, la función, o sea, la actividad, sigue la forma. Lo que yo soy, entonces va a determinar lo que yo haga por el resto de mi vida. El ministerio es determinado por varios factores. Vamos a ver 5 aquí en este nivel. 1 Corintios 12, del 4 al 7 dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. En otras palabras, mi forma determina mi ministerio. Y note cómo dice allí, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. A cada uno, no es a algunos. El ministerio no es para unos cuantos ungidos, entre comillas. El ministerio es para todos. Entonces, estos 5 factores forman el acróstico de la palabra forma, F-O-R-M-A. Y vamos a desarrollar cada una de las letras. La F, el cómo usted y yo hemos sido creados, favorece con dones espirituales. 1 Corintios 7:7 dice, cada hombre tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Vamos a descubrir en este curso con cuál don espiritual he sido dotado. Entonces, F favorece con dones espirituales. O otorga un corazón que ama. El cómo Dios nos creó otorga un corazón que ama. Apocalipsis 17:17 dice, Dios ha puesto en tu corazón que logren su divino propósito. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer,
según su buena voluntad. O sea, eso que nos gusta hacer, que amamos hacer, es algo que Dios ya puso en nuestro corazón. Vamos a confirmar acá qué me agrada hacer. F, favorece con dones espirituales o otorga un corazón que ama. R, recurso de habilidades. El cómo Dios nos ha creado viene con un recurso de habilidades. Hay diversas habilidades para realizar el servicio a Dios, a la iglesia y al mundo. Éxodo 31:3 dice que Dios les dio sabiduría, destreza, habilidad y conocimiento en toda clase de artes. Segunda de Corintios 3:5 dice que nuestra capacidad viene de Dios. A veces hay quienes tienen talento, y aquí estamos hablando ya del talento, no de los dones. Los dones son habilidades dadas por Dios sobrenaturalmente, y los talentos son habilidades también dadas por Dios desde el nacimiento. Hay quienes tienen habilidad para las artes o para la música o para el deporte. Vamos a confirmar o a descubrir qué talentos naturales nos ha dado Dios. Entonces, vamos con la F, la O, la R, ahora vamos con la M. Motivada personalidad. El cómo hemos sido creados favorece con dones espirituales, otorga un corazón que ama, trae un recurso de habilidades y una motivada personalidad. Nadie realmente puede saber lo que otro está pensando o cómo realmente es, excepto la persona misma. Cada uno sabe cómo siente por dentro. Entonces, vamos a descubrir o a confirmar dónde se adapta mejor mi personalidad. Y la letra A, aptitud y experiencia. Entonces, el cómo Dios nos ha creado favorece con dones espirituales, otorga un corazón que ama, la R, recurso de habilidades, la M, motivada personalidad, y la A, aptitud, experiencia. Es importante repasar qué experiencias espirituales he tenido. Hebreos 5 del 12 al 13 dice: ha transcurrido bastante tiempo para que fueran maestros, pero todavía necesitan ser enseñados, no tienen experiencia en el asunto del bien y del mal. Entonces, todos hemos tenido experiencias espirituales de algún tipo. Es importante repasarlas porque lo que me ha sucedido antes es lo que va a ser el fundamento de lo que hago ahora y de lo que haré en el futuro. Segundo, ¿qué experiencias dolorosas he tenido? Proverbios 20:30 dice: a veces se necesita una experiencia dolorosa para cambiar nuestra manera de ser. Segunda de Corintios 1:4 dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a otros. Dios no desperdicia ninguna experiencia dolorosa. Todo lo que hemos pasado, por muy drástico, por muy terrible que sea, Dios lo ha permitido para que hoy podamos serle más efectivos en el ministerio. Tercero, ¿qué experiencias educacionales he tenido? Proverbios 4:13 dice: retén el consejo, no lo dejes, tu educación es tu vida, cuídala bien. La educación, a algunos Dios les ha permitido terminar una carrera o hasta un posgrado, a otros no les ha permitido ni siquiera terminar la educación elemental. Las circunstancias no han sido las idóneas, o no se ha podido o no se pudo. Bueno, hasta eso está designado, controlado por Dios. Pero es importante repasar y tener bien claro qué experiencias educacionales, qué educación he recibido en cuanto a lo intelectual, en cuanto a lo técnico, en cuanto a lo práctico, qué oficio tengo, qué oficio desempeño, qué he aprendido en
esta vida. Y número 4, ¿qué experiencias ministeriales he tenido? Segunda de Corintios 9:13 dice, los que reciban ayuda no solo se alegrarán por la generosa dádiva, sino que alabarán a Dios por esta demostración de que obedecen el mensaje de Cristo. Entonces, ¿ha servido a Dios antes? ¿En qué áreas lo ha servido? ¿Cómo se ha sentido? Todo eso vamos a irlo desmenuzando y desglosando a través de este seminario. Escuche bien, se lo voy a repetir 2 veces. Tu ministerio será más efectivo y satisfactorio cuando estés usando tus dones y habilidades en el área de los deseos de tu corazón en una forma que mejor exprese tu personalidad y experiencia. Acabamos de resumir todo. Escucha otra vez. Tu ministerio será más efectivo y satisfactorio cuando estés usando tus dones y habilidades, lo que Dios te ha dado, en el área de los deseos de tu corazón, en lo que te gusta, en lo que te apasiona, en una forma que mejor expresa tu personalidad y tu experiencia. Éxito es hacer aquello para lo cual Dios me creó. Ese es el verdadero éxito. No lo que el mundo nos dice, sino descubrir para qué nos creó Dios y luego hacer eso para lo cual Dios nos creó. Vamos a ver el ejemplo de la vida de Pablo. ¿Cómo tomó forma el ministerio de Pablo? ¿Qué dones espirituales tenía Pablo? Dice 2 de Timoteo 1:11, precisamente Dios me nombró apóstol suyo con la tarea de predicar y enseñar este mensaje a los gentiles. Vemos aquí que tenía el don de la profecía, que es la predicación, el don de la enseñanza, entre otros. Segundo, el corazón de Pablo, ¿cómo era? ¿Qué es lo que apasionaba a Pablo? Romanos 15:20 dice, siempre ha sido mi ambición predicar, no donde ya otros han comenzado iglesias, sino donde el nombre de Cristo jamás ha sido predicado. A Pablo le apasionaba ir a donde nadie más había ido. Le apasionaba empezar desde cero. Dice Gálatas 2:8, Dios actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión y actuó en mí para con los gentiles. Su pasión se volvió no para los judíos, sino para los gentiles. Y dice Hechos 20:34, la vida carecería de valor si no la empleara para terminar con gozo la tarea que me señaló el Señor Jesús. O sea, él estaba apasionado, lo que hacía consumía su vida y era algo que le agradaba. Cuando uno descubre el ministerio que Dios le ha dado, uno lo ejerce, lo apoyen o no. Una de las cosas que a mí me causa pues confusión y no entiendo es cómo hay predicadores que cobran por predicar. La verdad, a mí me apasiona tanto predicar y enseñar la palabra que he llegado a pensar que si voy a la cárcel o a algún lado y nadie me quiere escuchar, créame, yo pagaría para que la gente me escuchara. Porque lo hago porque me apasiona. No lo hago porque me paguen, lo hago porque me apasiona. Entonces, yo creo, no quiero hacer juicio, pero igual no les gusta y necesitan cobrar y tener dinero para hacer algo que no les gusta. Pero cuando algo nos gusta, uno lo hace sin que nos empujen, sin que nos exhorten. Uno lo hace porque es lo que le apasiona. Entonces, a Pablo le apasionaba esto. Tercero, las habilidades de Pablo. ¿Qué habilidades tenía? Hechos 18, del 1 al 4. Aquí dice que, como eran fabricantes de tiendas, al igual que Pablo, este fue a ver y a vivir y trabajar con ellos. No había sábado que no sorprendieran a Pablo tratando de convencer a judíos y gentiles. O sea, Pablo, él
fabricaba tiendas. Entonces, era su habilidad, pero junto con su oficio estaba lo que le agradaba. Entonces utilizaba su oficio para poder sostener la obra que Dios le había mandado. La personalidad, número 4. ¿Cómo era la personalidad de Pablo? Gálatas 1:13 al 14 dice que están enterados de cuál era mi conducta. Perseguía a la iglesia con celo fanático. Me esforcé para destruirlos. Estaba delante de la mayoría de mis contemporáneos en la religión judía y tenía un entusiasmo ilimitado. O sea, él era celoso, era apasionado, tenía un temperamento muy fuerte al grado que intentaba destruir y matar a los que se oponían. O sea, todo ese temperamento, esa personalidad, Dios la canalizó hacia lo bueno. Y entonces Pablo llegó a ser quien llegó a ser. Y número 5, las experiencias de Pablo. ¿Qué experiencias espirituales tuvo? Bueno, vio cuando apedreaban a Esteban, cómo murió con esa dignidad, con ese gozo. Camino a Damasco, tuvo una visión, Jesús se le presentó físicamente, cayó al suelo, tuvo un encuentro con Dios, escuchó la voz de Jesús. Pasó 3 años madurando entre Arabia y Damasco. Tuvo una visión especial de Dios. Dios lo llevó al tercer cielo. Lo llevó y vio cosas impresionantes. Segundo, ¿qué experiencias dolorosas tuvo? Si alguien, podríamos decir que tuvo doctorado en el dolor, fue Pablo, junto con Job. Fíjense, 2 Corintios 11, 23 al 27. Algunas de las cosas por las que pasó Pablo, dice: me han encarcelado, me han azotado, me he visto en peligro de muerte. En 5 ocasiones los judíos me han proporcionado horribles 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces he naufragado. Me pasé una noche y un día en alta mar como náufrago. Muchas veces en peligro de ríos desbordados, o a manos de ladrones, o de judíos iracundos. He tenido que enfrentar turbas enfurecidas, peligro de muerte en los desiertos. He sufrido fatigas, dolores, insomnios, hambres, sed, ayunos, frío. ¡Wow! 2 Corintios 12:7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me atormente. Y es increíble cómo el dolor fue algo que estuvo en la vida de Pablo durante casi toda su vida. ¿Cuáles fueron sus experiencias educacionales? En Hechos 22:3 dice que estudió a los pies de Gamaliel, a cuyos pies aprendió a observar meticulosamente las costumbres y las leyes judaicas. O sea, él era un hombre que hoy en día pues sería alguien con un doctorado en teología o algo así, con mucho conocimiento. Sus experiencias ministeriales, pues bueno, hay que leer el libro de los Hechos, cómo empezó en Damasco, luego fue para Jerusalén, luego se fue para Tarso, luego Bernabé fue por él para Antioquía, cómo enseñó y sus viajes misioneros. Y bueno, todo el libro de los Hechos, particularmente desde el capítulo 13 principalmente hasta el final, habla sobre lo que Dios hizo por medio de Pablo. Entonces, vamos ahora al proceso para descubrir nuestro ministerio en la iglesia local. Entonces, el proceso es de 6 pasos. El primer paso es: descubra su forma en este curso. La forma.
Favorece con dones espirituales, otorga un corazón que ama, recursos de habilidades, motivada personalidad, aptitud y experiencia. O sea, esto es lo que vamos a lograr evaluar en este curso. Hay 5 ayudas que va a tener que hacer en el tiempo que ya designó, que ya apartó para el ministerio. Hace un rato se me pasó a decir, cuando eliminemos pues la competencia de distracciones, empiece con un día. Dedique un día para el ministerio. Puede ser que aún diga, pues, no sé qué ministerio tengo, si con los niños de la calle, hospitales, orfanatorios, asilos, albergues, cárceles, pero ese día, el día entero, dedíquelo, y antes de visitar las distintas áreas, ese día dedíquelo a descubrir su forma. Porque estas tareas llevan tiempo, no es de un día para otro. Y una vez que lo haya hecho, ese día, no sé, puede ser el sábado, el domingo, un día entre semana, una mañana, una tarde, vaya una vez con los niños de la calle, otro día vaya con los ancianos, otro día con los huérfanos, otro día al hospital. O sea, visite, vaya, tiene que experimentar. Número 2, complete sus datos personales. El clímax o la finalización de este nivel es llenar una hoja, que es una hoja que se llama perfil ministerial. Y esa hoja es como una radiografía espiritual del ministerio que usted tiene. Entonces, completa sus datos. 3, entrevista con líderes del ministerio. Es importante que usted conozca quiénes están visitando los niños de la calle, ancianos, hospitales, que usted se entreviste con ellos y les diga: quisiera visitar, estoy interesada en conocer qué es lo que hacen, y quisiera, pues estoy orando para ver si me involucro. No se involucre hasta que no esté segura. Es posible que Dios, a través de este curso, le llame a un área que no hay nadie. Y es entonces cuando deberá iniciar, de parte de Dios, de parte de Jesús, un ministerio por usted mismo. Número 4, obtenga información del ministerio. Pida folletos, métase por internet, busque, pues, investigue, documéntese acerca de los distintos ministerios. Al final, en este curso hay una lista de más de 70. Yo tengo más de 100 ministerios posibles. Número 5, inicia tu ministerio. Ya que descubriste y que exploraste, ahora inícialo. Y número 6, asiste a las reuniones mensuales. Es importante que en el contexto de la iglesia en casa, a través de las otras iglesias, tengamos una reunión cada mes con los líderes o con los integrantes de los ministerios. Ahora, vamos a ahondar un poquito en los dones espirituales, porque los dones son tan fascinantes, tan atractivos, que a veces tendemos a enfocarnos en el don y no en el ministerio. Pero es importante entender que los dones espirituales son las herramientas del ministerio, que es el oficio. Vamos a ponerlo de esta forma: si mi oficio es mecánico, a mí no me sirven para nada un instrumental de herramientas de un dentista, porque es increíble cómo los dentistas tienen tantas herramientas, pero esas no me sirven. ¿Por qué? Porque esas no sirven para reparar carros, sirven para reparar dientes. Entonces, si yo soy mecánico, lo que necesito son herramientas de mecánico. Entonces, primero determino qué oficio tengo, y luego, entonces, es muy claro qué herramientas necesito.
Si soy dentista, no me sirven las herramientas de un mecánico. Vamos entonces a ver un poquito acerca de los dones espirituales. ¿Qué dice la Biblia acerca de los dones espirituales o de los dones sobrenaturales? 1 Corintios 12:1 dice acerca de los dones espirituales: no quiero que estén en ignorancia, no quiero que ignoren acerca de los dones. Don espiritual. ¿Qué es el don espiritual? Don espiritual es una habilidad especial dada por el Espíritu Santo a cada creyente desde que recibió a Cristo para ministrar a otros y edificar el cuerpo de Cristo. Usted tiene por lo menos un don sobrenatural del Espíritu Santo, porque como les dije hace un rato, hay dones del Padre, dones del Hijo y dones del Espíritu Santo, y a veces se cree que los dones son únicamente los sobrenaturales, pero hay un don del Padre que es el don del servicio, y eso no tiene a veces nada de espiritual o de sobrenatural, pero tan sobrenatural es barrer y servir y ayudar, como hablar en lenguas o profetizar o sanar o echar fuera demonios, porque para Dios no hay niveles, no hay jerarquías ni rangos. Entonces, vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Hay 10 verdades acerca de los dones del Espíritu Santo. Número 1, solo los creyentes tienen dones espirituales. 1 Corintios 2:14. Los no creyentes tienen una imitación o una falsificación de los dones. Solo los creyentes tienen dones espirituales, son dados a los creyentes por el Espíritu. Número 2, cada cristiano tiene por lo menos un don espiritual. Usted tiene un don, tiene que descubrirlo. Pero cuando se descubre en el contexto del ministerio, pues es mucho más fácil determinar qué don sobrenatural tengo. 3, nadie recibe todos los dones espirituales. Nadie puede decir yo tengo todos los dones espirituales. Nadie, ni siquiera Pablo tuvo todos los dones. Número 4, ningún don es dado para uso propio. Los dones no son para nosotros. Si Dios me da el don de sanidad, pues ese don es para dárselo a un enfermo, es un regalo. Entonces el don de sanidad es para beneficio del que está enfermo, no para beneficio del siervo, porque el siervo recibe el regalo. Es como si le dan un regalo a usted para que se lo dé a otro. Usted es simplemente el conducto, el medio para hacerle llegar el regalo al otro, pero finalmente el beneficiado es el receptor. Número 5, no se puede hacer nada, no se puede hacer méritos, para ganar un don espiritual. No se puede hacer méritos para ganar un don espiritual. Que usted diga, voy a ayunar 20 días para que Dios me dé el don de profecía. No, los dones no son por méritos. Dios, el Espíritu Santo, se los da a quien Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Y no son señal de espiritualidad o de madurez. Por eso es que a veces vemos quienes tienen dones espectaculares, pero tienen un carácter muy inmaduro, tienen mucha carnalidad en sus vidas. Y es peligroso no saber esto, porque se puede creer que alguien que tenga un don espectacular es más espiritual que otros. Número 6, el Espíritu Santo decide cuáles dones recibo. Él es el que decide. ¿Por qué? Porque Él conoce mejor a cada uno. Número 7, los dones que me han dado son permanentes. Se quedan allí. Dios no nos los quita. Dios no nos los va a quitar. Son irrevocables. Número 8, debo desarrollar los dones que Dios me ha dado. El hecho de que yo descubra que tengo el don de profecía no quiere decir que ya voy a estar profetizando. Tengo que aprender a desarrollarlo y tengo que crecer en ese don. Número 9, es pecado no usar los dones que Dios me ha dado.
¿Por qué? Porque es algo que nos dio para usarlo. Si no se usa, es un pecado delante de Dios. Y número 10, el usar mis dones glorifica a Dios y me ayuda a crecer, porque son para la gloria de Dios y mi crecimiento espiritual también es para la gloria de Dios. Entonces los dones son dados para beneficio del cuerpo. Ahora, es importante entender también que los dones nos pueden ser dados de manera permanente, cuando nos es dado, o de manera transitoria. Por ejemplo, Marcos 16 dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Habla de que los creyentes tenemos el poder para echar fuera demonios. Hablarán en otras lenguas. Quiere decir que los creyentes podemos hablar en lenguas extrañas. También dice que pondremos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces estamos viendo allí el don de discernimiento de espíritus, el don de lenguas, el don de sanidad. Ahora, dice que los creyentes, todos. Ahora, ¿cómo yo sé si tengo el don de sanidad o no? Bueno, el don de sanidad me puede ser dado de manera transitoria, cuando veo la necesidad. Veo a alguien enfermo y en obediencia a Marcos 16, 15 y 16, le impongo las manos y declaro la sanidad. Si cada vez que lo hago, si cada vez que impongo manos, la gente se sana, pues tengo el don. Pero si a veces se sanan, a veces no se sanan, pues es posible que cuando se sanó, Dios me dio el don de manera transitoria para esa necesidad en ese momento. Porque si tuviera el don de sanidad, la verdad estaría todos los días buscando a alguien a quien imponerle manos. Porque es algo que lo compunge a uno, que lo mueve a uno, que lo lleva a uno a estar haciéndolo todos los días. Es como el hablar en otras lenguas. Hay quienes en una alabanza, en un momento de oración emocionante, ora en lenguas, pero no vuelve a orar más. Bueno, transitoriamente le fueron dadas las lenguas. Pero aquel que recibe el don de lenguas puede orar todos los días, todo el día, si es posible. Entonces, ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? Como ya hemos dicho, vamos a reafirmar. Número 1, no son para mi beneficio, sino para beneficio de otros. No son para mi beneficio, sino para beneficio de otros. Primera de Pedro 4:10, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 4, versículo 10. Primera de Corintios 12:7 dice, a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para el bien general de la iglesia, a cada uno para el bien de todos. Número 2, segundo propósito. El primero es que son para beneficio de otros. El segundo propósito es para producir madurez y estabilidad en nuestra familia e iglesia. Efesios 4:11, 13 y 14 dice, Él mismo, Jesús, ha dado a cada uno dones diferentes para edificación del cuerpo de Cristo, a la unidad de la fe, al hombre maduro, para que ya no seamos niños sacudidos y llevados de acá para allá, de todo viento de doctrina. Entonces, produce madurez y estabilidad, porque yo sé que si tengo un don, no soy mejor que otro, porque el don que yo tengo, lo necesitan otros, pero yo también necesito otro. Entonces, lo que yo tengo suple la necesidad de otros, pero lo que tienen otros suple mi necesidad, y entonces hay un balance y hay una estabilidad. Y ya no somos fácilmente desviados por doctrinas falsas. Hay entonces que tener 7 precauciones acerca de los dones espirituales, de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Número 1, primer precaución, no confundan los dones con los talentos naturales. No es lo mismo alguien que tenga talento para la música y que toque bien un instrumento, con los dones espirituales. Ese es un talento, no tiene que ver nada con la madurez espiritual, con la entrega, con la santidad, porque cuántos músicos
excelentes, pues usan drogas y hacen cosas que no deben. Una cosa es un talento y otra cosa es el don espiritual. Número 2, no confundan los dones con el fruto del Espíritu Santo. Los frutos demuestran mi madurez, los dones demuestran mi ministerio. Entonces los frutos son resultado del desarrollo del carácter conforme a la imagen de Cristo, y los dones son habilidades dadas por Dios. Tercer precaución, no confunda los dones con funciones cristianas. La actividad en las distintas áreas a veces se confunde con los dones espirituales, o se cree que es un don. Por ejemplo, hay quien tiene la habilidad para adornar o para hacer arte. Bueno, eso no es un don, es una habilidad, es una función cristiana. Número 4, esté consciente de la tendencia a proyectar sus dones. No espere que otros sirvan igual que usted y que tengan resultados similares. O sea, hay una tendencia a que si yo tengo el don del evangelismo, quiera que todos evangelicen como yo. No, tenemos que ayudar a otros a descubrir el don y entonces que lo ejerciten. Número 5, no piense que sus dones le hacen superior a otros. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo es para beneficio de otros y suple la necesidad de otros, pero lo que tienen otros suple mi necesidad. Sexta precaución, recuerde que el usar sus dones sin amor de nada sirve. Finalmente, la palabra dice en 1 Corintios 13:2, si tuviera el don de profecía, si supiera absolutamente todo, y si tuviera una fe tan grande que mueve montañas, de nada serviría sin amor. Finalmente, debe ser el amor lo que me mueve a hacer todo lo que hago. Y séptima precaución, reconozca que tiene un ministerio primario y uno secundario. O sea, hay uno en el que soy fuerte y otro que es secundario, no es tan importante, pero mi dedicación a mi ministerio primario debe ser en el área donde estoy dotado. Mi dedicación en mi ministerio principal debe ser en el área donde estoy dotado. Mi ministerio secundario incluye servir en cualquier otra área cuando se necesite. Por ejemplo, a mí Dios me dio el don para enseñar la palabra de Dios. Pero esto no quiere decir que no voy a barrer cuando hace falta o a ir puerta por puerta a evangelizar cuando sea necesario. Entonces, con esto terminamos la segunda sesión. Vamos a tomar un receso de 10 minutos y regresamos para la tercera sesión, que ya vamos a poner una lupa para descubrir nuestro don. Continuamos entonces.